Hola, muy buenas noches. Estoy aquí en el Hospital Zambrano Salud con el doctor Mauricio Canavati. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Yo sé que tienes muchísimas cosas y pendientes por hacer, pero pues en este del concientizar sobre el cáncer de mama era muy importante que estuvieras en Cuarto de mi Corazón, platicando un poco de lo que está sucediendo, de las novedades, de las tecnologías, de todo lo que está a la vanguardia. Y pues qué mejor tú, que eres el director del Centro de Cáncer de Mama de aquí. Y bueno, pues No, muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti. Ay, jole. Gracias a ti por la invitación y encantado de platicar. Ok, muy bien. Me gustaría presentarlo. El doctor Mauricio Canavati tiene más de 15 años de experiencia en cirugía de cáncer de mama. Es director del Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano y Leontech Salud, donde ejerce como especialista en cirugía oncológica de mama. Es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó la especialidad en cirugía general en la Universidad de Monterrey y la subespecialidad en cirugía oncológica de mama en el Hospital Cristo San Joseph y Stelling Foundation for Cancer Research en Houston, Texas. Y bueno, doctor, pues para empezar, nuevamente muchas gracias y quisiera empezar con la pregunta que muchos nos hacemos. México tiene como primer causa de muerte el cáncer de mama en la mujer. ¿Por qué razón está pasando eso? Si no han cambiado los números, si hay más tecnología, vemos que hay más campañas de prevención. ¿Qué es lo que está pasando? Pues la realidad es de que desgraciadamente seguimos llegando tarde en los diagnósticos. Ajá. Seguimos teniendo una etapa de inicio, 70% de los casos en etapa 3, lo cual una clave para un mejor desenlace es diagnóstico en etapas tempranas. Okay. Seguimos teniendo estadísticas de 25-30% que las mujeres se hacen mamografías anuales. Okay. Solamente es un número muy bajo. En Okay. Estados Unidos, alrededor del 70-75% de los pacientes van a sus rutinas anuales. Okay. Entonces, la detección temprana en otros países es muy alta. Y otra cosa que vemos es, bueno, el diagnóstico tardío y muchas veces los tratamientos no son oportunos. Ni la secuencia correcta, ni el tratamiento debido, y el retraso en esos tratamientos nos lleva a no mejorar las estadísticas de supervivencia. Y por ejemplo, ese 30% que es el que llega, o sea, año con año se queda igual, 70%, no se mueve. O No sea, se ha por movido más campañas que se hagan, por más... el acceso a la salud, si hablas globalmente en México, ajá, está muy disparejo en ciertos lugares que, okay, por ejemplo, Monterrey, pues es privilegiado, tenemos demasiados centros de cáncer de mama, demasiados centros de imagen mamaria, muchas radiólogas especialistas en mama, mucho más concientización, más recursos, entonces quizá tenemos más acceso en ciertas zonas comparado con el resto del país. Okay. Zonas más marginadas y entonces se vuelve mucho más complejo el llegar a tiempo con ese grupo de pacientes. Y luego que tengan su acceso a su centro de salud, a su referencia al hospital de alta especialidad, luego a su referencia al centro oncológico. Todo este proceso puede tardar 7 meses. Son las estadísticas en México. Muchas veces el paciente llega en tiempo y forma a hacerse su estudio, pero luego tarda meses para el siguiente avance de decir, ¿sabes qué? Tu estudio no salió correcto, ahora requieres ir a esta institución otro par de meses, requieres una biopsia, entonces se van atrasando. Y ahí el paciente cumplió en ir en tiempo y forma, y el sistema de salud no le permitió llegar a donde tenía que llegar en el tiempo y forma. Es un estudio que está bien demostrado, la doctora Carla Unger lo hizo hace muchos años, donde todo el journey del paciente, que no tiene acceso a la medicina privada, tardaba en promedio 7 meses en llegar con el especialista correcto, y la mayoría de las veces era por problemas del sistema de salud, no del paciente. El paciente tardaba 10 días en llegar después de una molestia, o se palpaba algo, tardaba 10 días en llegar a atención.
y todo el resto muchas veces era por cuestión Y por de ejemplo, salud. doctor, una vez que tú tienes la molestia, lo detectas, vas, ¿cuánto tiempo tienes para que el sistema de salud actúe? Mira, idealmente lo que nos marca y lo que tratamos de hacer es que el paciente llega con una molestia, se hace un estudio de imagen, si requiere biopsia que se haga, también hay clasificaciones radiológicas para ver la urgencia de la biopsia, lo que indica cuál es el riesgo de que pueda tener cáncer. Esa clasificación se llama BRATS y te dice mi riesgo de cáncer es tanto, se recomienda una biopsia. Entonces, idealmente, pues a la semana que te hagas la biopsia, después de la biopsia se confirma un cáncer. Ahí en la biopsia hay diferentes tipos de biopsias, sí, ¿verdad? ¿Cuáles son las...? Bueno, es súper importante. No operamos para hacer diagnósticos. Y ese es el primer paso y siempre lo repetimos. Si una paciente tiene una anomalía en la mamografía o trae un síntoma, una bolita palpable, y va a su estudio y requiere, o hay una sospecha de cáncer, el siguiente paso no es operar. Y eso hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Porque seguimos viendo pacientes que van a operarse, no porque ellas quisieron, sino el doctor, vas a operarte y hacen el diagnóstico en quirófano. Lo seguimos viviendo y eso no es una buena práctica. Entonces las biopsias son biopsias guiadas por imagen. 95% de las veces podemos tener el diagnóstico así. Es guiado por imagen, si la lesión se ve por eco, te apoyas con el ultrasonido, una aguja especial que no siembra el tumor, no lo disemina, son agujas especiales, sacas muestra, se manda a patología, 5 días resultado de patología. Si no se ve por eco y se ve por mamografía, hay lesiones que se llaman microcalcificaciones, que no se ven en eco, pero sí en el mastógrafo, hacemos una biopsia guiada por estereotaxia. ¿Qué es esto? El mastógrafo tiene una computadora, te da las coordenadas, anestesia local igual, entra una aguja y saca las muestras. Súper importante tener el diagnóstico en el consultorio, saber el nombre y el apellido. No todos los tumores se manejan iguales. Hay diferentes tipos de tumores y la conducta a seguir puede variar según la etapa, o sea, el tamaño del tumor, cómo están los ganglios y qué subtipo tienes. Hay pacientes que los operamos y luego vemos el complemento. Y hay pacientes que requieren un tratamiento antes de llegar a quirófano. Y eso lo sabemos con el subtipo del tumor. ¿Qué es el subtipo? ¿Se alimenta de hormonas o no? Tiene una proteína que se llama HER2 o no. Y eso le da el apellido y eso me da a mí la pauta de decir, el plan de tratamiento va a ser quimioterapia antes de operar, esta cirugía y todo planeado. Ah, eso no me lo sabía. O sea, puedes tener quimioterapia antes de una cirugía y luego... Hay tumores que ya sabes que van a ocupar quimioterapia. ¿Qué tumores? Hay unos tumores que no tienen ninguno de los 3 receptores. Estrógeno, progesterona y una proteína que se llama HER2. Con eso te da la clasificación del tumor. Si no tienen ninguno de los 3, se llama triple negativo. Siempre van a ocupar quimioterapia, más o menos inmunoterapia. Si el tumor es HER2 positivo, siempre va a ocupar quimioterapia con anticuerpos, terapia dirigida, HER2. Si el tumor mide 2 centímetros o más, o tiene un ganglio afectado, idealmente es quimio primero. Haces el tumor más pequeño, haces el ganglio, le puedes quitar la enfermedad del ganglio. Si responde completo el tumor, haces la cirugía y si ya no hay células, el pronóstico es mejor. Entonces los pacientes que ya sabes que van a ocupar quimio, por lo general es preferible darlo antes de operar. Ver la respuesta del tumor, lo haces más pequeño, haces cirugías más pequeñas, puedes conservar ganglios, puedes conservar la mama, te da tiempo de hacer una prueba genética en ciertos pacientes. Preparas todo el camino para que llegue una cirugía. No siempre operar es lo mejor en el primer paso. Por eso es bien importante hacer una biopsia antes de operarse. Puedes perder beneficios si te opero, sin diagnóstico. O sea, como quien dice, las 3 primeras cosas es mamografía, tomosíntesis y biopsia. Un paciente puede llegar por rutina, sin molestias, o por una molestia. Entonces, si ya tienes 40 años o más, te van a hacer tu mamografía. Y muchas veces la complementas con ultrasonido. Sumas los 2 estudios, si hay sospecha, o si hay dudas, puedes hacer una resonancia,
que es un estudio complementario. El estándar es mamografía, Okay. y de ahí se derivan las demás. Okay. Hay diferentes tipos de mamografías, porque he escuchado que hay 3D y no sé cuántas Ds, entonces, ¿cuál es la buena? Sí, creo que la tecnología va avanzando. Okay. Entonces, idealmente es una mamografía digital. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los contrastes que le puedes dar, puedes visualizar mejor los tejidos. Sobre todo en mamas densas. Mamas densa, ¿qué significa? El contraste entre la grasa de la mama y el tejido mamario como tal. Okay. Hay mujeres que tienen mucha grasa y poca glándula en el tejido mamario, y es muy fácil ver la imagen. Quizá no ocupas tanta. O sea, una mamografía digital es suficiente. Pero hay mamas muy densas, donde una mamografía digital a veces no es suficiente y la complementas con tomosíntesis, que es múltiples cortes de la mama, como si fuera un TAC de la mama, y la reproduces como en abanico, y puedes ver mejor ciertas alteraciones, como distorsiones que no viste en la mamografía normal. Y luego viene una tecnología que se llama mamografía contrastada. Le metes medio de contraste al paciente, tomas la mamografía y ciertas células captan ese medio de contraste para diferenciar de células inflamatorias o células tumorales, que te permite complementar o planear ciertas cirugías en pacientes con mama más densa o en pacientes de más riesgo. Entonces tenemos la digital, la de tomosíntesis, que idealmente y casi todos los centros aquí lo tienen, y luego está la mamografía contrastada. Que la contrastada es como cuando ya empiezas a ver... La contrastada se puede comparar en cuanto a indicaciones a una resonancia, y te puede ayudar a definir la extensión de un tumor para poder planear una cirugía. Hay lesiones de riesgo que puedes saber si qué tanto captan, que si puedes dejarlas o vigilarlas. O sea, son complementos del estándar que la mamografía, así vamos a llamarla digital. Y el eco, pues es un complemento de estos, de cualquiera de los tres, que muchas veces te permite caracterizar mejor las lesiones que viste en la mamografía, ver los ganglios linfáticos. Entonces son complementos que hacemos muy frecuentemente. Y la resonancia no es para todos los pacientes. La resonancia es un estudio muy complejo. Son como 1000 imágenes, lleva medio de contraste. El principal valor es que si no hay nada, no hay nada. Puede tener falsos positivos. No siempre que capta una lesión quiere decir que es algo malo. Pero nos ayuda mucho a valorar pacientes que van a un tratamiento de quimioterapia, cómo empezaron y cómo terminaron. Nos ayuda mucho a pacientes de alto riesgo para desarrollar cáncer de mama. Es un estudio complementario. Hay pacientes que por historia familiar, por genética, por biopsias previas se predisponen a cáncer de mama. Le agregas la resonancia, puedes detectar tumores quizá antes que la resonancia. Te ayuda mucho cuando vas a planear una cirugía, si es el tumor único, hay más de un tumor, cómo está la mama contraria. Entonces tienes ciertas indicaciones, no es así de escrutinio como nosotros. Oye, doctor, ¿y por qué ahorita estamos viendo pacientes más jóvenes con cáncer de mama? ¿A qué se debe? ¿Al estilo de vida? Pues ¿A lo que comemos? ¿A la tecnología? Desgraciadamente, ese es un súper tema que tenemos, que no tenemos una respuesta concreta. Desgraciadamente en México el 13% de las pacientes con cáncer tienen menos de 40 años. ¿El 13%? Es un número muy grande. Sí. En Estados Unidos es como el 8%. La causa directa no la tenemos. Sí sabemos que hay factores que pueden estar ligados a esto, y es la obesidad, el sedentarismo, no están teniendo hijos en etapas más, o sea, están teniendo hijos después de los 30 años. De hecho, casi a los 40. Entonces eso también puede influir en el riesgo de cáncer de mama, la cuestión genética, estilo de vida, la alimentación. No le podemos poner el dedo a es por esto. Está en estudio, pero sí es una realidad, lo cual, pues yo les digo, ahí es donde entra el valor de la autoexploración. Si sabemos que la mamografía se indica a partir de los 40, ¿qué pasa antes de los 40? Y si tenemos el 13% de las mujeres con cáncer de mama abajo de los 40, ¿cómo las vamos a diagnosticar? Entonces se va a diagnosticar pues, con la autoexploración, que no es perfecta, ¿verdad? Pero si no está indicado mamografía cada año, pues sí desde los 25 que te conozcas, que te empiece a palpar, y ante cualquier lesión,
o sospecha más bien, venir a hacer un eco y luego vemos una mamografía, etcétera. Okay. Entonces hay que estar bien atentos de eso. Ok, perfecto. Ahora, ahorita, pues con todo lo de la inteligencia artificial, que pues ya mucha gente hasta lo agarra de su propio psicólogo. Y la verdad es que lo tengo que admitir, pero yo sí uso la inteligencia artificial para muchas cosas. Casi creo una radiografía y, a ver, le tomo foto y lo pongo y, a ver, está roto el hueso, o sea, literal. Pero bueno, yo sé que está muy mal, pero, ¿qué avances ahorita a nivel mundial se está viendo para la detección y el tratamientos en cáncer de mama? Mira, más que todo, lo que hemos visto se está desarrollando mucho en imagen mamaria. Okay. En imagen. Tuvimos la oportunidad de probar un sistema aquí en el hospital. Ajá. Lo probamos un mes, y realmente no es algo tan nuevo. Tiene muchos años que los equipos de imagen tienen un propio sistema de interpretación. Okay. Te marcan las lesiones. Okay. Que pueden ser de sospecha. O sea, es como si tuvieran la inteligencia artificial. Exacto. Ahí en entonces el equipo. Te ponen una rueda y entonces es como una ayuda para el radiólogo. Okay. Voltear. Y muchas veces no es nada, es un problema. Okay. Falso positivo. Okay. No es tan rápida, tarda 15 minutos en hacer el estudio. Okay. Entonces, se va a ir el paciente y luego le vas a hablar, o se va a esperar y se te van a ir. ¿Se explicó? La logística. Obviamente se va a ir haciendo muchísimo más eficiente. Ajá. Y puede ayudar mucho en lugares donde no hay radiólogos especialistas de mama. Okay. Nosotros tenemos, como muchos centros aquí, doctores especialistas en imagen mamaria, lo cual sin duda te baja la posibilidad de falla. Okay. Entonces, puede ayudar mucho en centros donde no hay un especialista de mama. Okay. Te va guiando, le haces un doble chequeo. Y bueno, pues por ahí va la inteligencia artificial. Otra cosa que están haciendo es, todavía más interesante, es analiza la densidad mamaria y te puede predecir el riesgo de cáncer de mama. Ah, ¿sí? Sí. Todavía no está aquí. ¿Cuántos años? 5 años. ¿Hasta 5 años? Entonces se está comparando con ciertos modelos. Okay. Hay modelos que calculan el riesgo para cáncer de mama. Ajá. Pero son modelos de historia familiar, de historia personal de ciertas biopsias, de tienes hijos, no tienes hijos, a qué edad empezaste a menstruar. O sea, son modelos que te pueden poner en una categoría de riesgo bajo, riesgo alto y qué hacer. Ajá. Y estas nuevas tecnologías de inteligencia deep learning que se llaman, han demostrado que es mejor que estas herramientas. Ajá. Y en base a tu tejido mamario, comparándolo año con año, te puede ir. ¿Y eso ya lo tenemos en México? No, todavía no, pero es lo que puede venir. Okay. O sea, para allá va. Y en tratamiento no tanto, también estuvieron haciendo y revisamos una vez a los patólogos. Okay. Todo lo que es imagen puede ser más reproducible. Pero ocupan millones de imágenes la inteligencia artificial para identificar qué es correcto o qué es normal y qué no es normal. Entonces, hoy por hoy yo quiero pensar que es nada más una ayuda para los médicos. Todavía falta para dejarlos solos. Ok. Ahora, doctor, algo bien importante y ahorita lo comentábamos antes de la entrevista, que pues si es el mes rosa, concientizan y sacan mamografías a 300, 200, 100 pesos o ¿por qué debemos de parar las antenas ante estos precios? O sea, no porque digamos, está muy alto el precio, es que está bien hecha, no. Yo creo que es un tema, y lo platicamos antes de esto. Mejor yo lo quiero manejar, ¿a dónde me iría a hacer el estudio? Ajá. ¿Verdad? Porque el costo pues, puede ser relativo. Y si lo voy a hacer una vez al año, pues hay que invertirlo en un lugar donde, ¿qué tengo que buscar? Súper importante, que sean radiólogas especialistas en imagen mamaria. Puede hacer toda la diferencia entre un buen diagnóstico y un retraso del mismo. Por lo general, en los lugares donde hay radiólogas de mama, tienen los mejores equipos. O sea, van de la mano. Y es bien difícil que un centro de imagen mamaria con esas características te cueste 300 pesos. Sí, para que pongan atención las que están yendo a hacerse su mamografía por 300 pesos. No. Es que lo más triste que puede pasar, no vayan. Que sabemos que no son perfectas, pero te vas a equivocar menos si cumples esas características. Porque puede haber, pues que no tenías nada hoy y en 2 meses
salió un cáncer. Claro. Y puede pasar, y a lo mejor era algo mínimo y no estaba muy claro. Okay. Pero pasa mucho menos en estas circunstancias que decir, yo me lo hice, me dijeron que todo estaba bien, y agarras esa radiografía y ahí estaba. Claro. Y claro, entonces yo paciente cumplí y los médicos no cumplieron. Entonces ya se pasó un año. Sí. Y ya qué pasó, que ya me atrasé con lo que empezamos. Entonces sí es bien importante preguntar. O sea, aquí tienen radiólogos de mama, qué equipos tienen, y para adelante. O sea, hay muchos lugares aquí. Ok, perfecto. Ahora, doctor, dígame por favor, ¿en qué se diferencia el centro de mama del Hospital Zambrano a otros centros de mama de otros hospitales de México? Mira, yo creo que ¿Qué es lo que los primero qué bueno que haya más, cada vez más, porque pues esto habla de que va a haber mejor atención. ¿Qué nos distingue? Tenemos un espacio físico con identidad propia, donde todos los servicios que requiere la paciente están en el mismo espacio, y estamos hablando de imagen mamaria, estamos hablando de quimioterapias y los especialistas. La comunicación que puede haber entre nosotros, de puerta con puerta, es de sumo, o sea, de un valor importantísimo para los pacientes. Tenemos y tratamos de que tengan el one-stop journey del paciente, donde pueden venir mamografía, ultrasonido, consulta, inclusive biopsia, todo el mismo día. Que eso es muy útil para las pacientes que vienen de segunda opinión, que vienen de otros estados, que puedas planear todo esto. Tenemos nuestras sesiones multidisciplinarias cada semana, sí o sí, donde presentamos todos los casos de primera vez ante un grupo de radiólogas, de patólogos, de oncólogos médicos, radiooncólogos, cirujanos, para tomar las mejores decisiones. Tenemos es el que se tumor llama board. El tumor board. Los médicos que estamos aquí nada más nos dedicamos a ver mama. Los cirujanos que estamos nada más vemos cirugía de mama. La oncóloga y los oncólogos que ven no ven oncología de mama. La radióloga no ven, nada más ven imagen mamaria. La patóloga, exclusivamente patóloga de mama. Entonces, ninguno de los que te comenté ve pulmón, hígado, otros. Pura mama. Se fortalece. Tenemos también 4 cursos de alta especialidad. O sea, aquí se generan especialistas. Se generan oncólogos de mama, radiólogos de mama, patólogos de mama y cirujanos de mama. O sea, esa escuela para formar nuevos especialistas en mama. ¿Qué más te puedo decir? Pues estamos dados de alta en muchos protocolos de investigación. Sí, de hecho, te quería preguntar de eso, porque de hecho me lo preguntaron. Si es un caso de muy raro de un cáncer de mama, aquí el centro agarra ese caso. Sí, hay como 15 y 6 protocolos abiertos, donde la doctora Cintia Villarreal es la líder en esto. Y pues hay protocolos que hay que decir, bueno, están probando cierto medicamento versus este medicamento en este tipo de pacientes, y entonces los invitan a formar parte de ese protocolo. Así se hacen los estudios. Entonces sí, hay como 15. Y el otro que tenemos como diferente, que pues somos el único centro en México con una certificación de calidad, que la da la Sociedad Americana de Oncología Clínica, se llama COPI, y es un reconocimiento a los estándares de calidad en la atención oncológica. Entonces nos certificamos, es una certificación que dura 3 años, donde te miden X números de ¿cómo se llama? Como de factores. Sí, o sea, desde el expediente clínico, la trazabilidad de los medicamentos, la educación del paciente, el cómo manejan los efectos secundarios de cada paciente, te checan el expediente electrónico, vienen aquí al centro a valorar lo que haces, cómo llega el medicamento, la trazabilidad, la infusión, los consentimientos informados, o sea, es todo un proceso que nos llevó como 4 años. Dura 3 años y cada 3 años hay que certificarte. Y bueno, eso no hay en México. Somos el primer centro en México con la
Y te hace ser mejor, ¿verdad? Tienes que, punto por punto, estarlo. Y también me imagino que también todo el equipo debe estar a la par de como de ciertos Pues, puntitos ahí para estar dentro de esa sí, porque luego certificación, ya ¿no? no te, o sea, es un tema llegar a Ajá, hacerlo ajá, y ok, luego para continuarlo también, porque te van a volver a venir a auditar. ok, Y si pues ya no lo tienes, te lo quitan. claro. Ahora, otra cosa que te quería preguntar, yo sé que aquí en el centro de mamá también tienen 5 oncólogos, este, o sea, que ayudan de una forma integral Ajá. al paciente. ¿Me puedes explicar que aparte de la oncología, qué otras como terapias tienen para ayudar al paciente? Sí. Y si también forma parte, o sea, si él lo decide o ustedes lo sugieren para que sea parte de todo como, pues todo este camino, que no sea nada más vengo, me hago la mamografía, me hago una mastectomía y bueno, Claro. ya me voy. Ujú. O sea, De hecho, parte del por qué tenemos el centro, porque están, es para no fragmentar el tratamiento. ok. Y el tratamiento no nada más es la cuestión física. El Ujú, tratamiento y parte importantísima la parte psicológica del paciente. ok. Y que hoy por hoy pues, hay especialistas en psicooncología. Ajá. Cuando empezamos este programa, al principio la realidad que batallamos para que las pacientes acudieran. Ok. Teníamos a la psicooncóloga, Isabel, que es Isabel buenísima, Centeno. Isabel Ujú, Centeno, y la paciente no iba. Entonces empezamos a ver cómo sí hacer para que todas las pacientes con diagnóstico de cáncer fueran. ok. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues hicimos una especie de programa de decir, tienes acceso a 2 consultas, sí o sí, sin costo, Ok. con el diagnóstico, o sea, si la diagnosticamos, Ajá. entonces ya es más fácil que sí vayan Ok. y que las pueden hacer en cualquier momento. Hay pacientes que lo prefieren y es muy notorio que quiere hacer la intervención temprana. Ujú, Hay pacientes que tienen que dejar pasar un poquito para ok. poder venir con ella, Ajá. pero lo vemos fundamental Ok. y ayuda muchísimo. Entonces, ella es experta en eso, nosotros en la parte clínica y se complementa muy bien. Sumamos nutrición también, Ok. entonces tenemos aquí una nutrióloga oncóloga, Ah, ok, muy que bien. tenemos un programa para las pacientes que están en quimioterapia Ok. y ahí para las pacientes que ya están en seguimiento. Ok. Entonces hace su intervención para mejorar Ujú, la nutrición. Desgraciadamente tenemos un alto índice de obesidad en los pacientes, sobrepeso, ok. y eso pues hay que ayudarles. Revertirlo. Ajá. También tenemos la cuestión de la genetista. Ok. Hay pacientes que cumplen criterios muy claros para que la vea la genetista, Ok. porque hay algunos tumores que son por cuestiones genéticas y que Ajá. pueden implicar ciertas modificaciones en el tratamiento o en la prevención. Tenemos también rehabilitación, terapia Ajá. de Para el linfedema. diferente. Ajá. Entonces, las pacientes que cumplen ciertos criterios, es decir, si tuvo una cirugía amplia de axila, Ajá. más radiación de axila o no, tienen que verla sí Ok. o sí Ok. para bajar riesgos de que tenga un linfedema, que es, Ujú. que Sí, es cuando se acumula sí tiene. linfa en el Ajá. tejido por la cirugía y por la radiación. Ok. Entonces, son todos estos servicios, pues, quiero llamarle complementarios, pero es parte de. Ok. O sea, una Los tenemos aquí. paciente que viene y se trata aquí tiene acceso a todo Todos. eso. Ok. Y obviamente, pues, la parte de la reconstrucción. Ok. Pero sí, entonces tenemos una navegadora, también eso nos podemos distinguir de los demás centros que La tenemos. navegadora es como La si fuera tu navegadora clínica es coach. como tu Así. coach, Ok. ella agarra el expediente, ve Ujú, qué plan le dimos ujú, y que sabe que tiene que ir con la psicóloga porque les pone un test ok. para saber qué tanto distrés tiene Ok. y ve si es candidata a la cuestión de asesoría genética y de la Ok. nutrición. Entonces ella se encarga de que vaya a todas las interconsultas. Ah, ok. O sea, está pegada al paciente, Entonces haz de cuenta. agarra y va viendo Ok. que tiene que ir aquí, tiene que ir acá, no ha ido con la asesora. ¿Sí me explico? Ok. Y es una navegadora. Ok. Oye, doctor, ¿y cómo le hacen, por ejemplo, que yo también veo que a lo mejor los médicos quieren hacer mucho por el paciente, pero el paciente dice, ya no quiero más. Hasta que llegué, ya no quiero quimios, ya no quiero más. ¿Ustedes cómo le hacen para poder, eh, digo, yo lo viví Ujú. de cerca y con varias personas muy llegadas a mí,
que dicen, ya no más, hasta aquí llegué, o sea, no quiero una quimio más. Uh-huh. ¿Cómo le hacen ustedes como médicos para que como pacientes pues sigan intentándolo? Pues yo creo que hay ver el por qué ya no quiere. Okay. Si es un paciente que está en una fase, pues que es una fase curable, uh-huh, y que es una fase donde es el efecto secundario el que sí, le está diciendo, ya no quiero, me estoy sintiendo muy mal, o estos efectos están muy, uh-huh, muy severos, pues la doctora o la parte de oncología médica pues ajusta, a empezar, okay, antes de ajusta, a ver qué está pasando, okay, cómo mejorar ese efecto secundario, o inclusive cambiar el esquema, okay, pero ver cómo completar un tratamiento. Pero si vemos que esto no le está haciendo bien al paciente, pues a veces tiene que suspender. Si el efecto secundario es muy severo, que es muy poco, uh-huh, común. Okay. Generalmente cumplen sus tratamientos. Si el paciente ya no quiere porque sigue progresando la enfermedad, ya pasaste de una etapa, vas a una etapa 4, donde ya se enferma metastásica y un tratamiento no le hizo, cambias de línea, no le hizo, cambias de... Pues también es un tema de sentarse con el paciente y ver a dónde queremos llegar, okay, y dar siempre calidad de vida. O sea, un tema de calidad de vida, de expectativa de vida, okay, y cómo estar en esos momentos, ¿no? Okay. Pero cuando es etapas pues, tempranas, que llevó el tratamiento de operar, pero hay ajustes, hay ver cómo, uh-huh, sí. Okay. Entonces, interviene también la psicóloga, interviene la oncóloga médica, es un tema más, okay, de estar con ellos, ¿no? Perfecto, doctor. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Ya nada más para terminar, dinos como los síntomas que debemos de tomar en cuenta para ir inmediatamente a hacerte una mamografía. Bueno, lo primero es, aunque no tenga síntomas, bueno, eso sí, es número 1, el cáncer temprano no da síntomas. Uh-huh. Entonces, 40 años, mamografía anual. Okay. Síntomas, bolita palpable es lo más común. Okay. Si tú te conoces y ves que esta bolita no es nueva, no estaba, ve a consultar. También me dijeron que espinilla. ¿Puede ser? Pues digamos que si se pone roja la piel, ajá, pues hay que ir a checar. Okay. ¿Verdad? Ajá. Hay un tipo de cáncer que la piel se pone roja, uh-huh, y puede ser el dato inicial. Okay. Si yo me hice la mamografía hace un mes y ahora tengo una bolita B, nada de que es que mi estudio está bien. Okay. Uh-huh. Entonces, bolita palpable es lo más común. Secreción, okay, por el pezón, sangrado sobre todo. ¿Secreción solamente sangrado? Sangrado o si fuera muy cristalino. Okay. Cuando es verdoso, cuando es amarillento o blanquecino, generalmente no es de mucho cuidado. Ay, yo hubiera pensado que es al revés. Que entonces cuando es... Sangre es... O sea, sangre es de ley, tienes que ir. Sí. Pero entonces tiene que ser transparente para que también tengas que ir. Cuando es cristalino... Pero si es amarillo, no. Es más fisiológico. Ok. Retracción del pezón, uh-huh, retracción de la piel, uh-huh, cambio de la coloración, okay, asimetrías importantes, un bulto en la axila, okay, pues básicamente. Okay. Perfecto. Bueno, entonces, pues muchas gracias a todos los que se unieron a este live, se va a quedar grabado y también les voy a poner los datos del doctor para, por si tienen alguna duda, quieren contactarlo, quieren tener una consulta con él. Como les comenté, está aquí en el Hospital Zambrano. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias, doctor. Por ahí les pusieron muchos saludos a algunas personas. Y muchísimas gracias y esperemos que pronto ya las cifras vayan bajando. Correcto. Bueno, gracias. Pues hasta luego y buenas noches y gracias a todos. Bye bye.